El Ecuador es el país con más refugiados reconocidos en América Latina y el Caribe. Desde 1989 hasta lo que va del 2020, se suman 69.315 refugiados provenientes de diferentes países. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, una persona puede acceder a la condición de refugiado por un motivo fundado de persecución por raza, religión, nacionalidad u opinión política. Otras razones pueden ser el sufrir situaciones de violencia, inseguridad, conflictos internos o el irrespeto a los derechos humanos. Históricamente, los refugiados reconocidos en Ecuador han venido de más de 70 países diferentes. Desde 1989 hasta la actualidad, se pueden identificar ciertas nacionalidades en específico. En el histórico de refugiados aparecen en primer lugar con una gran diferencia los ciudadanos colombianos, con un porcentaje de 96.77%. El conflicto armado en Colombia generó una gran migración proveniente de este país. Otros países comparten el porcentaje de 1.44% y después se pueden identificar países como Venezuela, Cuba, Afganistán, Siria y Yemen. Venezuela con 0.70%, Cuba con 0.39%, Afganistán y Siria con 0.27% y Yemen con 0.17%. La cercanía geográfica y las relaciones diplomáticas con Colombia facilitaron la aceptación de refugiados de este país en Ecuador. De hecho, los picos más altos de refugiados reconocidos provienen justamente de la población colombiana. Uno de los picos se dio en el 2009 con 22.881 refugiados. La crisis económica y humanitaria de Venezuela también ha contribuido a que haya aumentos como en el año 2018 con 4.747 refugiados reconocidos. Sin embargo, llama la atención la gran cantidad de solicitantes de refugio de Venezuela que se han presentado en los últimos años y que sin embargo no han podido acceder a esta condición. Existen 7.130 solicitudes de refugio de Venezuela y 4.272 de Colombia. 7.130 solicitudes de Venezuela contrastan con el mínimo porcentaje de 0.70% que representa a quienes sí han sido aceptados como refugiados. Esta situación se da por la gran cantidad de venezolanos que han entrado al país. Lo que esto implica es que gran parte de las leyes y garantías de organismos de derechos humanos no funcionan en países con problemas económicos y sociales como el Ecuador. Lo que contempla la Constitución de Ecuador del 2008 en su artículo 41 es que los derechos de asilo y refugio están reconocidos y quienes accedan a esto gozarán de protección especial. Adicionalmente, se estipula que las sanciones penales por situaciones de irregularidad al entrar al país no se aplicarán a los solicitantes de refugio. Bajo esta premisa, los 7.130 solicitantes de refugio venezolanos no deberían ser sancionados por irregularidades en sus documentos al entrar al país. Todo esto se refuerza también en el artículo 423, donde se habla de políticas que garanticen los derechos humanos de los refugiados y que además aboga por la creación de una ciudadanía latinoamericana y caribeña. Frente a toda la situación de la migración venezolana y a la transición política e institucional que significó el distanciamiento entre Lenín Moreno y Rafael Correa, se repensaron ciertas leyes migratorias. En el 2017, mediante decreto ejecutivo, el reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana hizo que entre en vigencia la visa humanitaria. Esta fue creada principalmente para manejar el creciente número de ciudadanos venezolanos, otorgándoles reconocimiento legal y residencia por 2 años. En el artículo 55 de este reglamento se dice que la visa humanitaria será concedida a los solicitantes de refugio. Un problema que se ha agudizado en el país es la xenofobia. Los ciudadanos venezolanos han recibido estigmatización como delincuentes a raíz de hechos como el asesinato de la ciudadana Diana Carolina en Ibarra o de la ciudadana Mariana Granja en Quito. 3 días después del asesinato de Mariana Granja, Lenín Moreno solicitó a los asambleístas aprobar las reformas a la Ley de Movilidad Humana enviadas por el Ejecutivo en julio del 2019. Estas reformas buscan fortalecer las deportaciones a ciudadanos extranjeros que cometan delitos o incumplan la ley. Moreno ha hablado de la reforma como un mecanismo para disminuir la delincuencia. Agentes de policía han hecho citaciones para revisar los estados migratorios de los venezolanos. Si estos son irregulares, deberán salir del país en un plazo de 30 días. Este tipo de medidas se contraponen a las que inicialmente tomó el gobierno de Lenín Moreno. Organizaciones de derechos humanos han hablado de una criminalización hacia los ciudadanos de Venezuela.
Inevitablemente, esta criminalización crea estigmas que se traducen en xenofobia hacia cualquier extranjero independientemente de su nacionalidad.